Presentamos el pan de vida. Y en esta Cuaresma, reconcíliate con Dios que entregó a su Hijo por ti y por mí. Abramos nuestro corazón a su palabra y experimentemos su presencia en nuestra vida. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Lectura del libro del Deuteronomio en el capítulo 26. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa. Pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar las escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío.
que de tú me conoces y me amas, dice el Señor. Yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Lectura de la carta a los Romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare en su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que le invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí se me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiece con la piedra. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Hoy, primer domingo del tiempo de Cuaresma, meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Queridos hermanos, nos encontramos iniciando este camino de Cuaresma, este camino de reflexión, de meditación hacia la Pascua, hacia esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo deberíamos meditar sobre nuestra vida, sobre esas cosas buenas que hemos hecho y reforzarlas. También por esas cosas que no hemos hecho muy bien, para hacerlas de la mejor manera posible. Este tiempo de Cuaresma que se nos regala
como lo dice el Papa Francisco en su mensaje de este tiempo de Cuaresma, es un tiempo propicio para arreglar, para tratar de convertirnos al Señor, para mejorar nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. El miércoles dimos inicio a este tiempo tan maravilloso que la Iglesia nos regala para poder encontrarnos más plenamente con el Señor resucitado. Estos 40 días que nos sirven para preparar nuestro corazón, que a menudo se encuentra manchado, maltratado y hasta triste a causa del pecado, la Iglesia, como madre y maestra, nos da las herramientas para que nosotros nos podamos encontrar con el Señor, que nos levanta, que nos anima y nos acompaña en este camino. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor no está exento de las tentaciones y mucho menos nosotros los hombres. En el Señor Jesús, en este Evangelio, encontramos la manera de cómo ir por el camino que Él mismo nos ha encauzado, que Él mismo nos propone para encontrarnos con Él. Jesús hoy es tentado por el enemigo, por el maligno, por el diablo, pero esta tentación no dio lugar al pecado. Al contrario, nosotros debemos entender que las tentaciones no son malas en sí mismas, sino que cuando nosotros le damos rienda suelta a esa tentación y la convertimos en pecado, allí se vuelve un arma contra nosotros. Pero Jesús, teniendo al Espíritu Santo consigo, vence cada una de las tentaciones del maligno. Nosotros, en este tiempo lleno de consumismo, lleno de el que dirán, lleno de tantas cosas que salen a relucir a diario, el Señor pues allí se nos presenta, pero también se nos presenta el maligno que nos promociona el aborto, el maligno que nos proporciona la vía fácil para que nosotros podamos encontrar placeres momentáneos que no son sino momentos fugaces, que lo que queda en nosotros y en nuestro corazón es una sensación de vacío cada vez que optamos por el camino fácil, cada vez que optamos por ese camino que no nos conduce hacia Él. Estas tentaciones que se nos presenta en el Evangelio, pues tenemos la tentación del pan, del consumismo, de estas ganas que nosotros tenemos a causa del maligno de hacer, de buscar, de decir necesito esto cuando en realidad no lo necesito. Allí nosotros estamos siendo tentados por el maligno, pero el Señor, lleno del Espíritu Santo, nos da la fuerza y nos da ese ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas, como nos dice el Salmo. Nos da ese ejemplo para que nosotros tomemos la situación en nuestras manos y digamos no al pecado, digamos no a esas tentaciones que se nos presentan a diario. Tantas veces nosotros nos encontramos ante situaciones sobre hacer el bien o hacer el mal. Si hago el mal, pues termino sintiéndome vacío, termino sintiéndome mal. Si hago el bien, a veces siento que ven mi cara de tonto, a veces siento que se burlan de mí. Pero el Señor, como nos dice el Evangelio, nos dará la recompensa. Esa recompensa que es la vida eterna, esa recompensa que el Señor nos dice también que será aquí y ahora, ese reino que nosotros seguimos construyendo desde aquí, desde nuestro espacio, desde nuestro metro cuadrado. El Señor hoy nos invita a que venzamos todas esas tentaciones que no nos permiten encontrarnos con Él, que saquemos de nuestro corazón esos sentimientos que nos alejan de su amor más y cada vez más. El Señor Jesús está esperando por ti y por mí. El Señor Jesús
está dándonos su Espíritu Santo para que nosotros podamos salir airosos de toda tentación, de todo pecado que se nos presenta en el camino. Yo quisiera en este momento que nos detuviéramos. Para eso es este tiempo de Cuaresma, detenernos de tantas cosas rápidas, detenernos de tantas cosas que parecen urgentes, pero en realidad lo urgente que nosotros debemos tener es preparar nuestro corazón para esa gran victoria en donde Jesús vence a la muerte, en donde Jesús vence al pecado y nos da esa felicidad. Felicidad que no es momentánea, felicidad que es plena, que inunda todo nuestro ser y todo nuestro entendimiento. El Señor Jesús está allí, el Señor Jesús está a un paso de la oración. Ahora, durante todo este tiempo de Cuaresma, estaremos meditando y practicando las cosas que nos pide la Santa Iglesia Católica de practicar el ayuno, la limosna y sobre todo la oración. Esos tres pilares de la Cuaresma que fortalecen nuestro espíritu, esos tres pilares que nos invitan a poner más firme nuestra fe en el Señor. Este domingo primero del tiempo de Cuaresma es momento oportuno, momento propicio para iniciar alegres ese camino. Que nadie note que estamos ayunando, que nadie note que nosotros damos limosna o hacemos oración. El hecho es que debemos entrar en nuestro cuarto, meditar sobre lo que el Señor quiere de mí, sobre esta misión que el Señor nos ha encomendado. Dice el Evangelio que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, va al desierto. Y este desierto lo prepara para esa misión que el Señor le ha encomendado. Así el Señor pues sabe que nosotros dependemos de Él y cada vez que nosotros venzamos estas tentaciones, le daremos ese sí a la misión, le daremos ese sí al Señor. Quiero que entres en mi vida, quiero que tomes el control y me animes a seguir tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea quien custodie cada una de nuestras decisiones y que nosotros podamos decidir siempre por el bien, ese bien que necesitamos hacer para darnos cuenta de que el Señor siempre nos va a proveer lo que nosotros necesitemos. Pidamos a nuestra buena Madre, María Santísima, que nos ayude a cumplir siempre la misión que el Señor nos ha encomendado, evitando toda tentación, evitando todo pecado y escogiéndolo siempre a Él en nuestras prácticas, especialmente en nuestras obras de misericordia. Que cada vez que nosotros meditemos sobre esta lectura, nos demos cuenta y no nos frustremos cada vez que tenemos estas tentaciones, sino que al contrario, es porque el Señor habita en nosotros desde su Espíritu Santo para liberarnos de todas esas cosas que nos quiere hacer el maligno. Queridos hermanos, el Señor nos invita a caminar con Él. Les habló el Padre Francisco Oquendo de la Diócesis de Machiques, Estado Zulia, Venezuela. Dios los bendiga y que el Señor nos anime cada día más a ir en pos de Él. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. No tengo a dónde correr en ciertos duros momentos, cuando la carne domina y roba mis pensamientos. Me envuelven las sombras de confusión, se vuelve más fuerte la tentación. Yo no sé qué hacer.
cielo.